Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Vives, yo soy el presidente de la Fundación Costa Recicla. Primero que todo, felicidades y éxitos en sus labores, en sus funciones y en lo que están participando hoy en día. Creo que de verdad lo que necesitamos es más jóvenes que se interesen en todos los temas de ámbito nacional, en todos los temas que nos impactan a cada uno de nosotros. Yo creo que es importante aprender y sobre todo tomar acción una vez se entiende cuál es el problema. Cuando hablamos de Panamá, vamos a hablar un poco de la basura, vamos a hablar un poco en general, pero cuando hablamos de Panamá, una de las imágenes que le llega mucho cuando uno llega del aeropuerto, especialmente un extranjero, es cómo ve desde arriba del avión ese bosque ahí abajo, la ciudad al fondo y dice, wow, ¿cómo puede coexistir el bosque y la ciudad juntos? Es una belleza. Si uno lo mira desde arriba, se ve de una manera, pero cuando uno lo mira desde abajo, se ve de otra manera y nos damos cuenta que somos una ciudad de contrastes. Una ciudad que está avanzando a una alta velocidad, con muchos edificios, carreteras, todo, pero al final también nos estamos sumergiendo en basura. Cuando nos comenzamos a ver los datos, cuando nos ponemos a ver la información, la verdad es que es alarmante y nos damos cuenta que existe un problema que nos está afectando a todos en general. Adicional que Panamá tiene un problema muy grande de inequidad y pobreza. 44% de la población urbana vive en asentamientos informales. Estas son personas que no tienen la posibilidad de poder disponer sus desechos de una manera correcta. Y eso estamos hablando solamente en la provincia de Panamá. Si nos podemos obviamente desviar al interior, el problema es muchísimo más grave. Y definitivamente esto causa una degradación ambiental. 1/3 de los residuos que se generan hoy en día es materia orgánica. O sea, ¿qué es materia orgánica? Es básicamente todo lo que comemos, residuos de comida, etc. De ahí todo lo demás se constituye en lo que es cartón, plástico y celulosa de diversos tipos. Todo esto generado en pequeños pataconcitos, como los conocemos hoy en día, eso nos está afectando incluso la calidad de aire. Ya hemos superado 20 microgramos por metro cúbico, que es la calidad de aire que ya superó obviamente las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud. En pocas palabras, estamos respirando aire contaminado por la basura que estamos generando y no estamos disponiendo de manera correcta. Entonces, vamos a hablar un poquito de data. ¿Cuánto generamos en residuos en Panamá? Aproximadamente lo que se dice en el último estudio que se hizo es que se genera como 1.24 kilos por día. Si lo extrapolamos a la población total de Panamá, son aproximadamente unos 5.000 toneladas al día de basura, que lo que equivale a 1.830.000 toneladas de basura al año. Para hablar un poquito de la parte más pequeña, que es lo que se reduce por persona, es aproximadamente cada uno de nosotros produce basura lo que tiene que ver como si fuera una docena de donas, una barra de mantequilla o un pequeño hámster. Entonces, ustedes se ponen a pensar, ok, yo salgo a mi día a día, como, tomo agua, paso por mi día, regreso a mi casa. ¿A dónde va nuestra basura? ¿Qué pasa con la basura que nosotros generamos hoy en día? Les cuento un poco. Parte de la basura llega a lo que se llaman vertederos. El más famoso, obviamente, es Cerro Patacón. Solamente la mitad de nuestros residuos, o sea, esos 5.000 toneladas que nosotros generamos día a día, son las que se están disponiendo de manera correcta. En vertederos, por ejemplo, en Cerro Patacón, en meses regulares entran entre 55.000 a 60.000 toneladas de basura al día. Al mes, perdón, en este caso. Es obviamente muy alarmante en este caso. Cada día, ahora sí, cada día entran a Cerro Patacón aproximadamente 500 camiones cargados. Esos camiones que nosotros vemos en la calle de basura, bueno, 500 de esos entran en Cerro Patacón a disponer sus desechos. Y como les había dicho, obviamente, la calidad de aire en ese lugar, donde tenemos comunidades muy cerca, está completamente contaminada y obviamente estamos generando enfermedades en esas nuevas generaciones y en todos los habitantes que viven cerca, no solamente de Cerro Patacón, sino de cualquier vertedero del que ustedes conozcan que haya comunidades muy cercanas. ¿Dónde más cae la basura? Lastimosamente, ¿dónde queda el resto que no llega a Cerro Patacón? Llega mucho a nuestros afluentes. Panamá cuenta con 52 cuencas hidrográficas, de las cuales el 60% de esas cuencas presentan contaminación en las partes medias y las zonas bajas de los cauces. Cada año aproximadamente, según los estudios mundiales, llegan al océano 9 millones de toneladas de residuos plásticos desde regiones costeras. Y los productos de plástico solamente representan el residuo plástico de un solo uso, representa el 70% del residuo plástico que se encuentra en los océanos. O sea, es algo alarmante. ¿Qué es un plástico de un solo uso? Un plástico que usa, o sea, lo que dice el nombre, lo usas una vez y lo desechas, como por ejemplo un plato desechable, un vaso desechable, un cartucho, una bolsa. Entonces al final eso es lo que lo constituye todo.
Peor aún, el peor problema que tenemos con el plástico, obviamente, es el tema de los microplásticos. El plástico llega al océano, con el calor del sol, se convierte en microplásticos, los peces se los comen, se pescan los peces y nosotros terminamos comiendo ese pez. O sea que de alguna manera u otra, señores, desde hace rato estamos comiendo plástico y está ingresando a nuestro ADN y a nuestro cuerpo y en futuro se pueden ver los efectos secundarios. Entonces, definitivamente tenemos este problema. Entonces, es lo que le decía desde el principio. Desde arriba se ve todo muy bonito cuando uno llega a Panamá. Wow, mira el bosque, mira la ciudad, qué bonito todo. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva, desde abajo, nos estamos sumergiendo en basura. ¿Qué pasa con otro resto de basura? Ya vimos que una parte fue al vertedero, otra parte fue a los afluentes. ¿Qué pasa con la otra parte? Se quema o se entierra. Entonces, en el pasado la quema era considerado el método más efectivo para deshacerse de los materiales de desecho en su casa. No existían vertederos, no existían camiones de basura, entonces ¿qué hacía la gente? La basura que colectaba por el día iba al patio y la quemaba. La contaminación del aire es uno de los más graves problemas que enfrentamos en muchos pueblos del interior de la República, porque definitivamente la recolección no es eficiente y la única solución que ven es la quema de la basura. Creo que muchos lo ven cuando van por la carretera y de repente ven una bola de humo pasando por algún lado. Es muy probablemente que haya una persona que esté quemando la basura del día porque no tiene dónde disponerla. Y nuevamente, esto contamina la calidad de aire que estamos respirando día a día. Al enterrar la basura sin ningún tratamiento también es un problema, porque estamos contaminando el suelo y estamos contaminando las aguas subterráneas, que son las aguas que toman todas nuestras plantas y todos nuestros bosques. Entonces, no solamente nos estamos contaminando nosotros y nuestro aire, sino que estamos contaminando la riqueza, la naturaleza, donde sacan los nutrientes toda nuestra flora. Entonces, sigue siendo un grande problema. Bueno, esto ya habíamos hablado un poco de generación de residuos. Ahora hablemos sobre hechos de la basura. Entonces, ya hemos hablado a dónde va la basura, que nosotros botamos día a día. Ahora vamos a clasificarla un poco. Cuando vemos la mayor parte que vemos de lo más clasificado, 27% son orgánicos, de alguna manera. De ahí, lo más que viene es papel y cartón. Todo lo que son cajas y todo lo que es papel constituye ese 17%. De ahí vienen los plásticos. PET1, PET2, todo tipo de plástico es el que constituye en esa categoría. Tenemos un 7% de metales y el otro 34% tiene que ver mucho con desechos médicos, desechos agrícolas, desechos de ganadería. O sea, eso es lo que compone directamente los residuos que nosotros generamos como sociedad. En la Panamá, la autoridad de aseo es la encargada de la recolección de basura. En el resto de los países, en el resto de las provincias, son cada uno de los municipios los que son los principales responsables de otorgar este servicio. Se divide aproximadamente el 64% de lo recogen los municipios y el resto del porcentaje son empresas privadas o concesiones que recogen de manera indirecta y realizan la recolección. En las comarcas indígenas y en el río Chagres no disponen de servicio para recolección. Quedan a manos de la propia población en cómo disponer el servicio. Y ahí es donde entra mucho esa práctica de tiempos anteriores donde se quema la basura y algunas veces lastimosamente termina en nuestros afluentes y en nuestros océanos. ¿Qué más podemos decir? De los vertederos, como les decía, además de Cerro Patacón, hay 63 vertederos. Son terrenos informales. El vertedero es una solución no sostenible para el manejo de la basura, porque son vertederos de cielo abierto. Son vertederos que toda la contaminación que produce lo tira al ambiente, lo tira al aire, lo afecta a todas las comunidades que están alrededor. Estos vertederos atienden aproximadamente 2/3 de la población del país. O sea que, como les dije, hay 1/3 del país que no está siendo atendido de manera correcta. En más del 80% de estos 63 vertederos se hacen quemas y hay vectores de contaminación. Entonces, eso que ven en la calle, esos bolas de humo que ven ahí, son muchas veces pequeños vertederos clandestinos donde queman la basura porque ya no tienen dónde más ponerla. Y lo peor de todo es el estado precario. Hay residuos peligrosos, que son residuos hospitalarios que no se están tratando de la manera correcta, que esos mismos contaminantes están llegando a nuestros suelos, están llegando a nuestras aguas subterráneas. Como pueden ver, el problema es grave y tenemos muchas consecuencias de si esto sigue así y no hacemos algo al respecto. Definitivamente, como les he dicho, contaminación de suelo, agua y aire. Esto es un efecto perjudicial y directo a la salud pública. Sobreexplotación de recursos naturales, hay un deterioro de la flora y la fauna, todo lo que lo estamos contaminando, lo estamos destruyendo.
Hay aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y hay potenciación del cambio climático. Todo esto se ha afectado. El aumento en las temperaturas, aumento del nivel de los océanos, contaminación de nuestros océanos. Y definitivamente alto riesgo en que esto continúe y en el corto plazo, porque ni siquiera ya no estamos hablando de mediano, largo plazo, no estamos hablando de 100 años, 200 años, ya estamos hablando que en un corto plazo estas consecuencias nos van a afectar a nosotros. Sigamos conversando ahora un poquito, ahora entendamos un poquito más todo eso que nosotros producimos hoy en día. ¿Cuál es la clasificación que tenemos de residuos? Primero que todo, los inorgánicos, que son materiales que por características químicas su decomposición es muy lenta. Son todos los materiales que ustedes consumen día a día. Esa lata de soda, esa botella de agua, ese cartón de cereales, todo eso es un material inorgánico. El material orgánico es material biodegradable y tiene una descomposición natural, las cáscaras de guineo y todo el residuo orgánico. Eso se utiliza mucho como compostaje que puede terminar siendo abono. Digamos que el orgánico es el más fácil de tratar definitivamente por su fácil descomposición. Y están los desechos peligrosos, que son los materiales que presentan algún tipo de químico que presenta un riesgo para la salud y el medio ambiente. Aquí podemos calificar mucho lo que son aerosoles, obviamente los residuos médicos y sobre todo también baterías que cuentan con el ácido que es afecta mucho a los suelos y al medio ambiente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos cada uno como persona, como ciudadano decir, hey, ok, tenemos un problema grave como país, ¿y yo qué hago? Entonces, lo primero es comenzar las 3 R's. Creo que es lo básico y lo que le enseñan a todos en la escuela y lo que te enseñan en el día a día, practica las 3 R's. Pero, ¿qué es las 3 R's? Primero que todo, reducir. Yo creo que como panameños y como ciudadanos del mundo, nosotros tenemos que hacer retrospectiva y preguntarnos a nosotros si estamos consumiendo responsablemente o si estamos consumiendo lo necesario. Hay mucho que no tenemos que consumir. Hay muchas botellas plásticas que vemos alrededor que no necesitamos consumir. Hay mucho material de cartón, de metal que no es necesario consumir. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es qué puedo reducir de mi día a día, qué puedo eliminar de mi consumo en mi día a día para generar menos basura. Lo segundo es reutilizar. Y yo creo que en la reutilización entra mucho la creatividad. Hay muchas veces que disponemos de algo y lo botamos automáticamente sin pensar qué puedo hacer con este material, para qué más me puede servir. Muchas veces simplemente le damos el uso que tiene, que es una bebida o una caja o una botella de vidrio y no nos ponemos a pensar qué puede hacer. Hay tantas cosas que se pueden hacer con los materiales, solamente es un poquito de creatividad y de imaginación. Y lo último es reciclar, definitivamente que es el proceso donde se convierte un material para convertirlo en un material nuevo. Entonces, hablando de reducir, ¿qué pueden hacer para reducir? Reduzcan la cantidad de agua. No se vayan a bañar con el grifo abierto y se queden media hora en el agua. El agua es uno de nuestros recursos más importantes que necesitamos proteger. La luz, cada vez que ustedes entran a un cuarto, salen de un cuarto, nada cuesta creo que medio segundo apretar el switch, apagar la luz. Todo eso es consumo de energía, todo eso afecta cada vez que consumimos más cantidad de energía porque obviamente ponemos a las hidroeléctricas mucho más a trabajar. Entonces estamos recontrautilizando nuestros recursos naturales. El plástico puede ser eliminado. Una de las cosas que yo siempre uso es tener algún tipo de termo, algún tipo de botella que yo pueda servirme agua a los lugares que voy y no tener que estar comprando una botella plástica. Y definitivamente algo que es un reto muy grande para Panamá, pero la utilización del automóvil. En Panamá somos expertos que para ir a la esquina vamos en carro. Entonces, ¿qué podemos hacer alguna vez para utilizar una bicicleta, para utilizar caminar de alguna manera? Entonces, ¿cómo lo podemos evitar para que no haya tantos carros emitiendo CO2 día a día en las calles? Hablamos de reutilizar, lo que está de moda ahora, las bolsas reutilizables. Yo me acuerdo que hace 2 meses cuando iba al supermercado me podían entregar casi 15 bolsas de las bolsas de plástico. Ahora con 1 o 2 bolsas reutilizables uno puede tener todo el supermercado ahí. Donaciones, muchas veces nos ponemos a pensar, la ropa que nosotros utilizamos y a veces tiramos a la basura, eso es ropa que otra persona puede necesitar, que puede darle otro uso. Entonces también donación es parte de reutilización. Esta imagen que después verán en la presentación, esto uno no lo ve a simple vista y uno dirá, eso son plantas, pero eso que ven ahí son llantas reutilizadas y fueron utilizadas para hacer algo muy artístico. Esto es en Medellín, en Colombia. Y así pueden ver un montón de ideas, pero es cuestión de tener la creatividad y decir, hey,
¿qué puedo hacer con esto que me sobra? ¿Qué otra vida le puedo dar a este material? En vez de que vaya a parar a un basurero, que como ya hemos visto, no llega al lugar donde nosotros queremos o no se dispone de la manera correcta. Y definitivamente reciclar. Reciclar es, en definición, es convertir el desecho, como les decía, en un nuevo producto o en una nueva materia, o sea, en algo completamente nuevo. Entonces, esto es muy importante saberlo. En Panamá no se recicla. En Panamá no existe la industria del reciclaje. En Panamá se acopia, se exporta a otros países donde entonces existen los molinos, existen las fundidoras que procesan este material y lo convierten en un material nuevo. Aquí definitivamente hay una oportunidad muy grande para el país que no estamos aprovechando. Pero ahorita mismo lo que podemos hacer con reciclar es identificar cuáles son esos exportadores o esas empresas que están recolectando el material para asegurarnos de que ese material vaya a tener salida del país, sea procesado y se convierta en un nuevo producto. ¿Cómo deben disponerse los materiales? Ustedes dirán, ok, ya entendí el problema de la basura, ya entendí cómo se clasifican, ya entendí qué puedo hacer para ir cambiando mis hábitos de consumo. Ahora, ok, llegué al punto del reciclaje, que es la última R. ¿Cómo se disponen? Sencillo y muy rápido. Primero tenemos el cartón. El cartón es muy importante que quede aplastado, sin tapes, sin clips y obviamente llevarlo a su punto limpio más cercano. Si tiene algún tape o un clip en el proceso del molino, se puede ver afectado, así que todo eso debe quedar por fuera. Plástico. Ahorita mismo en Panamá los dos plásticos que más se reciclan es el PET-1 y el PET-2. Son muy fáciles de identificar, obviamente por el triangulito y el número que tiene. El PET-1, muy fácil, es la botella transparente que es achurrable. Todo lo que es botella de agua, botella de soda y se puede ver transparente. Ustedes pueden ver a través de la botella. El plástico 2, como pueden ver, tiene el triangulito número 2 y la diferencia es que no es tan fácil de achurrar y no se puede ver a través de ella. El ejemplo más fácil para decir son lo que son detergentes, champús, desodorantes, ese tipo de. Estos son muy importantes y además adicional a todo el resto que estén enjuagados y sin residuo orgánico. Para que sea reciclado no puede contener residuo orgánico. Un consejo que les puedo dar es al final cuando uno va a reciclar ya uno trata el material como si fuera un traste más a la hora de fregar. Yo friego los platos, friego los cubiertos y si tengo alguna lata que utilicé o algo, la friego también y la pongo como si fuera un traste más. Al final ya después queda limpio, seco y sin ningún tipo de residuo orgánico. Como les decía, en los metales de los que consumimos hoy en día hay dos tipos que se consumen mucho diariamente. Está la lata de aluminio, que es muy fácil de identificar porque es la lata que se puede achurrar, que es como la lata de soda, y está el latón de conserva, que es el latón duro, como los latones de atún o de legumbres, que definitivamente no es muy fácil de achurrar. Esto, como el plástico, también tiene que ir limpio, seco y sin ningún tipo de residuo orgánico. El Tetra Pak, que es muy sencillo, tienen que encontrar el logo de ellos. El Tetra Pak tiene algo muy particular, que está hecho de 3 materiales a la vez. Está hecho de cartón por fuera, de plástico la tapa y de polialuminio por dentro. Y para hacer el reciclado se separan los 3 materiales en su punto de procesamiento y entonces se reciclan los 3 materiales aparte. En tipos de papeles hay 3 tipos de papeles. Está el papel blanco, fácil, es el papel blanco que utilizamos para impresora. Papel periódico, que es el papel que vemos donde están en la prensa, Panamérica, etcétera, todo lo que sea papel periódico, también se dispone aparte porque tiene otro tipo de composición. Y el papel mixto son todo lo que son papeles de colores, revistas, libros. Estos se procesan aparte porque se utilizan para crear materiales exactamente de la misma composición. Y del vidrio hay 3 tipos, que lo van a ver. Está el vidrio verde, el vidrio claro transparente o el vidrio ámbar. El vidrio verde y el ámbar puede ser procesado igual porque no hay mucho problema con el tema del color. El vidrio claro sí debe ser procesado por separado porque definitivamente para poder hacer vidrio claro necesitas vidrio claro. Entonces si va a quedar alguna partícula o queda algo de otro color ya no te va a quedar un vidrio claro. Entonces, como también el resto de los materiales deben ir limpios, separados, secos y sin ningún tipo de residuo orgánico. Equipo electrónico, todo lo que son celulares, computadoras, electrodomésticos, también tienen que estar en buen estado para su clasificación y posterior reciclaje. Y por último, baterías. Las baterías tienen un proceso muy especial que se llama encapsulamiento, donde pueden ver que usualmente se ponen dentro de una botella plástica. Lo que se hace con la batería es que se encapsula en las mezclas de cemento en las construcciones. Y ahí quedan de por vida. No obviamente la batería sola comienza a tirar el ácido una vez ya tiene mucho tiempo. Entonces cuando se encapsula en estas mezclas de cemento, queda contenido ahí, queda encapsulado, como dice el nombre, la batería.
y entonces no propaga ese ácido que es muy contaminante para todos. Y eso es, en pequeño resumen, aunque sé que es mucha información, pero es lo que quería compartirles. Yo creo que al final nosotros como ciudadanos, ustedes como jóvenes, tenemos una responsabilidad de entender estos problemas, de explicarle a los demás que no conocen estos problemas y sobre todo tomar acción. Yo creo que cada uno cuando toma conciencia, cuando uno entiende lo que está pasando y uno dice, hey, yo puedo hacer la diferencia, mi vecino puede hacer la diferencia, mi amigo puede hacer la diferencia y uno simplemente lo va multiplicando. La Fundación Costa Recicla está completamente abierta para asesorarlos, para ayudarlos, para guiarlos en cualquier parte del país, no solamente en la provincia de Panamá. Así que ahí les dejo nuestros contactos, nuestra página web, nuestro correo y nuestras redes sociales donde siempre estamos bastante activos para poder ayudar. Así que chicos, les deseo lo mejor, éxitos, disfruten, aprendan, pero adicional de aprendan, ejecútenlo, porque necesitamos más personas como ustedes. Muchas gracias.